Bienvenidos a Luces en la Ciudad, un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso quien habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como de actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas. Ese rincón donde se refleje y visualice las demandas de los castigados de la sociedad, ¿o no? En el programa de hoy vamos a tratar varios temas. En primer lugar, vamos a hablar telefónicamente con el secretario provincial de Comisiones Obreras de Pensionistas y Jubilados de Sevilla. También otra conversación con Juan Daniel Díaz, que nos hablará de un interesante encuentro que habrá en Tomares y con la naturaleza. Además, nuestro invitado, el escritor, entre otras cosas, Julio Vera. Empecemos. Muy buenos días, está con nosotros hoy el Ángel Gómez, que es secretario provincial de Pensionistas y Jubilados del Sindicato de Comisiones Obreras aquí en Sevilla. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Me alegro saludarte. El motivo de nuestra llamada es porque habéis tenido una concentración hace muy poquitos días con un tema importante. ¿Qué tema es el que os hacía manifestaros? Bueno, la manifestación que hemos mantenido en Barcelona es con motivo de la firma que se dio el 20 de diciembre con el gobierno en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Esto ya ha ido al Consejo de Ministros y está pendiente de su debate que queremos que sea como ley en el Parlamento. Y por tanto se tienen que fotografiar todos los grupos, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué Barcelona? Pues Barcelona porque son precisamente los grupos independentistas los que están más reacios a la aprobación de esta ley, ¿no? Y como cualquier derecho social que hemos conseguido los trabajadores, pues este no iba a ser menos y requerirá de esa presión y de esa movilización por parte de los sindicatos de clase, de UGT y comisiones obreras, para que los grupos parlamentarios pues obren en conciencia y aprueben o den el visto bueno a esta ley, ¿no? Ajá, interesante. ¿Y cree usted que ha sido una concentración, que ha habido aceptación, el tema está apoyado por la clase trabajadora, evidentemente? Hombre, esto tiene una aceptación social importante, ¿no? La reducción de la jornada, que ya toca, porque hace ya 42 años que se dio la última reducción de jornada en este país, ¿no? Hacia las 40 horas semanales. Y por tanto, después de los beneficios empresariales que está habiendo y la subida de la productividad que se está dando en todos los sectores de la producción en este país, creo, y después de la subida del salario mínimo que se ha venido dando en estos años, creo que ya toca el que para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral,
pues vayamos a esta jornada de 37 horas. Jornadas que, como en todas las reformas que se han venido dando, pues hay quien profetizan el apocalipsis, ¿no? También lo decían con la subida del salario mínimo interprofesional, y en los últimos años ha subido un 56% y no ha pasado nada, al contrario. Estamos en unos niveles de ocupación y de empleo y de afiliados a la seguridad social nunca conocidos, ¿no? Ujú. Por tanto, entendemos que ya es hora. Estupendo, muy bien. Toda la razón. Las concentraciones se han celebrado en distintos puntos de España, pero como sindicato o apartado de ustedes, habéis hecho una especial presencia en Barcelona. ¿Nos podría explicar el por qué? Sí, bueno, como te he dicho anteriormente, el motivo de hacerlo en Barcelona han sido dos razones. Una, dar un toque de atención a los grupos políticos, y en este caso a los grupos independentistas, que son los que se habían manifestado a algo más contrario a la aprobación de esta ley. Y por otro lado, también aprovechando un hito histórico que se da, y este era el centenario de la Canadiense, que es una empresa de electricidad que tuvo una movilización importante y que fue la que de alguna manera fue bandera de lanzamiento de la reducción de la jornada a 8 horas, ¿no? Pues es un elemento, y allí es una fábrica que ya no está, lo que hay allí es un monolito de 3 chimeneas, pero que vienen a demostrar que la lucha de los trabajadores pues fue importante en aquel entonces, y hoy queremos que siga siendo importante. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ojalá todo esto tenga un resultado magnífico. Vemos que las condiciones se están dando favorablemente y agradecemos a la sección sindical que usted representa como secretario provincial el que estéis peleando por lo que aún están trabajando, evidentemente. Lógicamente, yo lo que sí me gustaría decirte también, sí, que la reducción de la jornada lleva dos medidas fundamentales que son tan importantes como la reducción a las 37 horas y media, ¿no? Y una de ellas es el control horario en las empresas, y otra es el que aquellos contratos a tiempo parcial no van a ver reducida su jornada, sino la van a mantener, pero sí, lógicamente, al distribuir el salario sobre menos horas, pues van a ver incrementado su salario, lo cual esto tiene un efecto de género importante en cuanto a la brecha que se mantiene en salario, en pensiones y demás entre hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Una reivindicación muy digna y bueno, y una aclaración perfectamente hecha. Ángel Gómez, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a vuestra labor, a vuestra función y a que nos haya prestado en nuestro micrófono aquí en Onda Local de Andalucía para contarnos vuestro trabajo y vuestra lucha. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Estamos con Juan Daniel Díaz, directivo de la Asociación Andaluz, Asociación para la Supervivencia de la Naturaleza, desde el año 1976 y de Iniciativa Natura. Muy buenos días, Juan Daniel. Estamos con usted porque queremos hablar de algo que va a ocurrir ¿dónde? Buenos días, Basilio. Pues vamos a hablar de Tomares. Tomares va a ser, Tomares será la sede del mayor foro para el cuidado de la naturaleza en España, a mano de Iniciativa Natura, los días 3, 4 y 5 de abril. Día 3, 4 y 5 de abril de este año, ¿no? 2025. Sí, dentro de un mes escaso. ¿Y qué temas van a tratar? Bueno, pues llevamos 3 temas. La restauración de la naturaleza, salud y naturaleza, mundo rural y biodiversidad son los 3 pilares fundamentales del foro, con la intención de buscar unas propuestas claras para que repercuta en beneficio de la población, ¿no? Esa es la base ese es el motivo del encuentro que se va a realizar. ¿Y qué actividades tenéis previstas? Tendremos exposición de arte, con fotografía, pintura, escultura e ilustración científica en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, para unos 20 artistas que mostrarán sus obras, pero la exposición va a durar más. O sea, empezará a la vez del foro el día 3, pero acabará el día 18 de abril. Hasta el 18 de abril la parte positiva. La parte positiva, exactamente. ¿Y de espectáculo qué nos cuenta? De espectáculo tenemos varias cosas, pero espectáculos importantes, que se mezcla arte, poesía, música de la maravillosa Clara Montes y el fuego como hilo conductor. Es un espectáculo del escultor Chiquilía, y además del espectáculo Clara Montes seguirá con un pequeño concierto con las últimas canciones de su disco, ¿no? Es fantástico, ¿no? Habrá talleres de lana, de nidos de barro, entre otras actividades. El sábado por la mañana, que es el último día del foro, Miguel Muñoz, nuestra mayorala Mariti, con un ejército de ovejas, cruzarán el centro de Tomares en un paso transhumante desde la dehesa de Tablada, en Sevilla, hasta el arroyo Río Pudio. Unos 10 kilómetros y algo de transhumancia, con unas 1.500 ovejas que llenarán de sonido, ¿no? Y dejarán una estampa que hará muchos años que no se ven por las mismas calles del pueblo, ¿no? Ajá, y se dejará que, por ejemplo, si se asiste con personas jóvenes o niños, que colaboren y ayuden en el pastoreo. Por supuesto, abierto, todas estas actividades son gratuitas y abiertas a todo el público, ¿vale? Y es más, queremos que participe todo el mundo. Una actividad muy al aire libre, muy rural, vamos a decirlo así, y muy emotiva, claro. ¿No? Muy emotiva, exactamente. Tratamos del mundo rural en el foro. ¿Quiénes son los que tenéis pensado que participen en este foro? Bueno, la parte más importante que pretendemos que participen en el foro son los agricultores, pastores, biólogos, cazadores, hortelanos, jardineros, ecologistas, asociaciones. Esas son la gente importante. Esas son la gente que queremos que participe todo el mundo. Para eso se tendrían que apuntar. Ahora dije la página web, y después, tenemos también gente muy reconocida, como el Ceballos, Jordi Sarratá, Miguel Delime, Odil, ¿no? Odil Rodríguez de la Fuente, y algunos otros nombres que seguramente se me quedan atrás, que me perdonen, ¿no? Bueno, un elenco importante, desde luego, un elenco importante. Pero lo importante son los participantes que podrán apuntarse en mesas de trabajo, desde la página web, ¿no? Que con las 3 W, iniciativanatura.org, o también en Facebook, Instagram de Iniciativa Natura, o de la Asociación Andaluz. O sea, a través de la página web de estas 3 entidades, Iniciativa Natura, ORG, o también en Facebook o Instagram de Iniciativa Natura o Asociación Andaluz. Exactamente. Ahí tenéis los enlaces para poderlos apuntar. Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Juan Daniel, por transmitirnos esta información tan importante y tan interesante, y que vaya bien. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de una actividad que se van a desarrollar durante los días 3, 4 y 5 de abril en la zona de Tomares.
Eso es, exactamente. Pues muchas gracias, Cecilio, a ti, a tu equipo y a los oyentes, que espero que se apunten o que vayan a pasar un buen fin de semana, hablando y escuchando, ¿no? De todas formas, si alguien no se apunta, puede ir directamente. ¿Cuál sería el punto de encuentro? Bueno, es el mismo ayuntamiento, la sala de exposición es el mismo ayuntamiento, la salón de pleno, los jardines del Conde, tenemos la plaza donde está el auditorio municipal, todos esos espacios van a estar cubiertos, van a hacer actividades paralelas unas a otras. O sea, se presenta, es jueves, viernes y sábado, se presenta, vamos, muy movilito. ¿Y el jueves a partir de qué hora empiezan las actividades? A partir de las 12 aproximadamente. De la mañana. Exactamente. Empezaremos las actividades abiertas al público. Primero van a ser las mesas de trabajo, ponencias de expertos y del mundo rural y demás. Y jueves y viernes, el viernes y sábado van a ser los días fuertes para el gran público. La exposición de arte se inaugura, como dije antes, muy bien. Jueves y estaremos hasta el día 18. Pues dicho queda, y que tengáis muchísima suerte, que salga todo muy bien y que lo repitamos para el año que viene, por favor. Sí, vamos, estamos en ello. No te preocupes, para el año que viene esto tiene que continuar. Tenemos la naturaleza, lo merece, ¿vale? Sea por ella. Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ahora ya empezamos con nuestro entrevistado, con nuestra persona que tenemos aquí en el estudio, Julio Vera García, nacido en Sevilla y gran enamorado de esta ciudad, su ciudad. Se formó en el Colegio Salesiano de San Pedro de Triana, donde tras sus estudios universitarios ha venido desarrollando también su labor educativa, docente y directiva. Tras concluir su licenciatura en Ciencias Físicas y otras titulaciones vinculadas con la informática, comenzó su ámbito profesional en la enseñanza, aunque no tardó en completar sus estudios superiores en realización de cine, televisión y espectáculos, para así poder compatibilizar dos de sus grandes pasiones. Su inquietud por el mundo audiovisual le ha llevado a escribir y dirigir varios cortometrajes solidarios y sociales, como La Ley Snell, espectáculos musicales, videoclips de diversos artistas y documentales como Luz y Embrujo, sobre Luis Ortega Bru, destacando también la web serie 18.0, con gran aceptación por parte del público y que le supuso una mención especial dentro de los premios andaluces ASECAN. Hombre de familia, inculca a sus dos hijos el amor por su ciudad, al igual que sus padres hicieron con él. Doy fe de ello. Desde pequeño y desarrollado un minucioso trabajo de creatividad, profundización y documentación con gran exigencia personal en cada una
de sus obras y proyectos. Muy buenos días, Julio. Buenos días, Basilio. Es un placer tenerte aquí en Onda Local de Andalucía. El placer es mío. Muy agradecido. Dime. Muy agradecido, de verdad, por esta invitación. Yo creo que lo que tenemos que agradecer somos nosotros y los oyentes por lo que nos tienes que contar y conocer de ti. De todo lo expresado aquí, hemos hablado que eres un hombre, bueno, se podría decir que eres polifacético, pero eres algo más, ¿no? Se podría decir. Queda poco por experimentar. Yo creo que a lo mejor la parte del deporte ¿cómo se llama? De riesgo, ¿no? Es lo que te queda un poco por experimentar. Bueno, no soy muy de arriesgarme. A eso me refería, ¿no? El riesgo tú lo documentas y después lo escribes, ¿no? Lo pongo en mis personajes. Eso está bien, eso es seguro. Pero bueno, de todas estas facetas que hemos visto, que hemos descrito aquí, ¿cuál es tu favorita? Pues mi favorita entre todas ellas es el amor que tengo hacia la ciudad de Sevilla, hacia mi mujer y hacia mis hijos. Y evidentemente, pues cada vez que tengo la oportunidad, los tengo muy bien presentes, no solo en mis obras, sino en todos los actos a los que tengo que acudir. Es un hombre curioso, joven, por supuesto, lo tengo aquí, aún es joven, a pesar de este currículum tan interesante, porque es director de un colegio, los Salesianos de la Trinidad, de Triana, ¿no? De Triana. He dicho Salesianos de Trinidad, se me van los de mi barrio, de la Macarena. Los Salesianos de Triana. Es una intensa carrera llegar ahí con la juventud que veo delante mía. No sé la edad, ni la vamos a desvelar, no te preocupes. Pero es una carrera intensa para llegar a ese puesto, ¿no? Bueno, pues la verdad que yo comencé con inquietudes cuando terminé mi COU por entonces, lo que era ahora mismo el segundo de bachillerato, y me gustaban los retos, y por eso estudié física. Pero nada más terminar física y empezar a trabajar, cuando empecé a trabajar de profesor y ya una vez asentado, recién casado, pues me planteé estudiar cine, porque era una de las grandes inquietudes que yo tenía de chico, una de lo que más le gustaba a mi padre, y me estuve inculcando desde chico. De tal manera que si estudias cine y no te pones detrás de una cámara a dirigir, pues evidentemente se te queda una espinita grabada. Automáticamente lo que me puse a grabar cortometrajes, documentales, incluso la webserie que acabas de mencionar, 18.0, a la cual estoy bastante satisfecho por el trabajo que conseguimos hacer entre el equipo técnico y artístico. Uh-huh. Y eso después, pues evidentemente se fue mermando en el momento en el que me nombraron jefe de estudio de los Salesianos de Triana, de bachillerato, y posteriormente pues de director de centro, que no tengo el tiempo que tenía por entonces para dedicarle al cine. Hombre, es un centro grande, sí. Un centro. ¿Cuántos alumnos tenéis allí? 1.400. 1.400 alumnos, casi los mismos que el Instituto Politécnico, ¿no? Sí. Si contamos 1.400 alumnos, más de 100 profesores con el personal de administración y servicios, monitores, cada alumno con sus familias correspondientes, estamos hablando de que tenemos ahí una pequeña población de cualquier pueblo de Andalucía. Uh-huh. Y la verdad que la responsabilidad que llevas al cargo cada día, pues evidentemente tienes que centrarte exclusivamente en ello. ¿Qué es lo que hago? Que en mi tiempo libre pues me gusta siempre desarrollar esa faceta que tengo artística, por así decirlo, y entonces, como no puedo tirar de un grupo como hacía cuando rodaba, que necesitabas pues a tu alrededor de mucha gente que colaborara y evidentemente pues tuviera cada papel, cada rol que requiere un rodaje. Aquí me he centrado exclusivamente en la escritura, que no tengo que simplemente le privo un poquito de tiempo a mi familia de mis momentos de ocio. Uh-huh. De todas estas actividades que hemos descrito, la de director es remunerada, supongo, ¿no? Uh-huh. ¿Las demás también? Bueno, las demás no, las demás son satisfacciones personales. Me lo imaginaba. Yo, la verdad que cuando tú coges y ruedas algo y después lo editas, porque yo soy muy perfeccionista, y es uno de quizás de mis defectos, que me gusta estar encima de todos los detalles, y en algunos trabajos como es el cine, pues tienes que delegar mucho. Pero yo siempre me gustaba estar encima de todo, y cuando tú ves el montaje final, pues siento una satisfacción personal gratificante. Y a eso también pues le añadimos el tema de la escritura. Yo la escritura, ojalá en el futuro pues, pueda ser escritor profesional, pero ahora mismo para mí la mayor satisfacción es que mis historias
pues cautiven a los lectores y les lleve a soñar esos mundos de fantasías que yo también intento meterlos a ellos como protagonistas. Fantasía, subrayamos la palabra fantasía. Bueno, ahora nos vamos a meter en ello, pero quería preguntarte, has dicho que te metes en el mundo de hacer cine por aquello de que te gustaba el cine, ¿no? Por lo menos me ha parecido entender. No hay nada que ver de ver cine, porque yo soy una persona que me encanta ver cine, pero hacer cine es que no tiene nada que ver. Porque yo he visto hacer cine y hay que tener una mente distinta a la del espectador. Tú tienes que tener en la mente, cuando estás rodando, una discontinuidad en lo que estás grabando, que mentalmente tienes que imaginarte lo que ya lo estás viendo continuo. Y eso es muy peligroso, porque ahí es donde se cometen los mayores fallos de raccord, que se llaman de continuidad, en los que tú estás grabando en un plano, contraplano a lo mejor, y tienes que hacerlo todo de un continuo, porque como lo grabes en diversos momentos del día, incluso la propia iluminación pues te puede causar defectos. De hecho, causa efectos. Hay películas que aparece llegando al sitio con una luz tremenda y llega al sitio con una luz tenue, perdida. Sí, perfectamente. Y además, quizás eso es un defecto de profesión, que nos gusta. Dice mi mujer que no le gusta ver películas conmigo, lo digo así, porque lo voy parando continuamente. Y le digo, mira cariño, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta? Entonces se pone mala, dice, es que lo que dura una película para ti, una película de hora y media, 2 horas, contigo es verla 3 horas, durante 3 horas, y así no puede ser. Y esa afición y ese parar y ese buscar los detalles, pues quiera que no, también se lo estoy inculcando a mi hijo mayor, a Julito, y él está haciendo prácticamente lo mismo. ¿Qué edad tiene Julio? Tiene 17, está ahora mismo en primero de bachillerato. Ya tiene una edad de entender muchas cosas. Sí. Yo tengo una experiencia en eso que me cuenta. Cuando yo era joven también, he sido joven, viendo la película 2001, conseguí alquilarla para verla en el instituto, con los compañeros del instituto y tal. Y oye, es una película que me impactó tanto que me la llevé, con permiso del centro y tal, me la llevé a un aula y nos fuimos 4 o 5 a verla. Pero eso, de parar la máquina y discutir la escena, ¿no? Porque claro, es una película que tiene mucho contenido. Y yo creo que fueron 5 horas y media o 6 horas las que nos pegamos allí para ver la película. Eso lo hemos hecho también cuando yo estaba en la universidad, en la Facultad de Física, lo hemos hecho también con otras películas. Quiera que no, aunque no es quizá un estilo muy distinto, pero por ejemplo Pulp Fiction de Quentin Tarantino fue una de las películas en las que la desmembrábamos, por así decirlo, para estudiarlas bien. Tiene muchas lecturas esa película, evidentemente. Sí, aparte del estilo propio de Tarantino, pero tiene un guión que para mí, se llevó el Oscar. El único Oscar que se llevó fue el guión original. Para mí el guión es magnífico. Es magnífico y es de un talento. El hacer por primera vez en el cine esos saltos en el tiempo como hizo fue fabuloso. Bueno, te hemos traído aquí por tu faceta de escritor. No sé si te has dado cuenta. Bueno, él, como he mencionado, tiene 2 obras en la calle y una tercera que está ya llamando a la puerta, ¿no? Y casi una 4ª también ya. La tercera está completa. Vamos a hablar de los que están en la calle. Vamos a hablar de los que están en la calle. Y si quieres después nos cuenta un poco, depende del tiempo que tengamos. ¿Qué te mueve a escribir? Principalmente, ¿qué te mueve a escribir? Me mueve el contar una historia. A mí Sí, pero la puede contar en el cine también, ¿no? Sí, pero las circunstancias fueron... Bueno, curiosamente, cuando yo estaba rodando todavía, en la serie 18.0, es cuando empecé a escribir la novela, la primera de ellas, de La Congregación de la Granada. Y cuando yo la empecé a escribir en estilo novela, en estilo literario, en mi cabeza eran escenas. Es decir, yo la podía ver como si fuera una película. De hecho, si leemos la portada, que hay una pequeña sinopsis, está contada prácticamente como si fuera la voz en off de un tráiler. Quiera que no, yo he estado a la hora de escribir todavía imaginándomelo como si fuera a visualizarla en una pantalla grande. Pero me mueve evidentemente el contar una historia, el que el lector se sienta identificado con los personajes y se meta en la historia. A mí el contar la historia, como he dicho antes, puede contarla escribiéndola, que para mí tiene mucho más trabajo que otros medios. Por ejemplo, no sé si a lo mejor el hacerla en cine o simplemente el hacer una narrativa y dejarlo ahí.
En fin, hay muchas formas de interpretarla, de verla, pero tú decides escribir habiendo hecho cine. ¿Qué te hace diferenciar? Y me voy a meter en escribir, porque en el cine tú una imagen la puedes trasladar de una forma muy clara. Sí. Pero la de escribir una escena, unos personajes, etcétera, etcétera, requiere más esfuerzo, ¿no? Vamos a decirlo así. Por supuesto. Y esa es la premisa del cine. No digas con palabras lo que puedes mostrar en una imagen. Aquí es todo lo contrario. Aquí tienes que coger y describir esa imagen. Yo no soy una persona muy descriptiva a la hora de narrar una historia. Es decir, cuando mis personajes van a un lugar en el que es por todos conocido, no tengo por qué ir describiendo poco a poco que están entrando en la catedral, que la catedral tiene un arco que es de estilo gótico. No, yo me voy al grano. Yo intento coger y llevarme al lector, si puede identificar el lugar, que vaya al momento de acción. Porque una de las cosas que más me llevan a la hora de escribir es a que pueda el lector ir adelantándose un poco a los personajes. Mis novelas son de descifrar enigmas, de descubrir símbolos que están en medio de nosotros y que hemos pasado cientos de veces, a lo mejor por ciudades como la de Sevilla, Granada, Córdoba o Venecia, como es la última que he escrito. Y la persona que cotidianamente pues pasa por la avenida de la Constitución de Sevilla, pues no se ha dado cuenta de que a lo mejor hay una placa que marca que estaba en la puerta de Jerez, y ya como no existe la puerta de Jerez, pues sigue estando allí la placa. Y esa placa tiene unos símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? ¿Cuál es el significado de ellos? Y entonces yo lo que quiero es que el lector vaya adelantándose un poco a descubrir qué es lo que a dónde pretendo llevar a mis personajes. Muy bien, pero no me has aclarado que eso te guste más escribir, ¿eh? O te hayáis dicho edición de escribir. Sí, también es verdad que no te he contestado directamente, pero inicialmente también es lo que te he comentado, Basilio. Creo que el tiempo me ha hecho que no pueda seguir rodando si no hubiese seguido rodando, y de hecho muchos compañeros míos de rodaje han seguido trabajando en el Ahora sí me ha respondido, o sea que te dedicas a escribir porque es algo que de forma autónoma te permite hacer la continuidad del trabajo de una forma más cómoda que teniendo que sacar un escenario, montar un plato, montar todo. Y en mis tiempos libres, que el tiempo libre se puede encontrar en un fin de semana, en un mediodía, o por ejemplo cuando tu mujer y tus hijos se van a la playa y tú decides, hoy me voy a quedar escribiendo. Hoy tengo el dedo rápido, Hay días que sí, que lo tienes, que por ejemplo este pasado lunes dije, tenía que hacer cosas familiares, y digo, no, hoy déjame que tengo una idea y no quiero que se me vaya. Hoy tengo inspiración. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de tu primer libro, La Congregación de la Granada, las arras del mestizo, de la editorial Almuzara, porque además, eso hay que decirlo, ha cogido una de las mejores editoriales que podemos utilizar, y lo editas sale a la venta en el 2022. ¿Qué nos cuenta de esa historia, de ese trama? ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde viene? ¿Qué te inspira? Pues me inspiran no voy a decir dos personas, un personaje histórico importantísimo para la ciudad de Sevilla y muchos pueblos y ciudades andaluzas, como es el rey San Fernando, el rey santo, como le llamamos nosotros, y la iconografía de la Inmaculada Concepción, donde Sevilla fue yo creo que fue una ciudad importantísima en conseguir esa devoción mariana. Y sigue, ¿no? Sí, sigue. Claro que sigue. Y de hecho está en el escudo de nuestra ciudad la simbología mariana. Sí, nuestra ciudad es muy noble, muy leal, muy heroica, invicta y mariana. Eso le hace también pues que cuando el dogma de la Inmaculada se diera a conocer en el 1854, Sevilla estuviera repleta de Inmaculadas. Empezaron Francisco Pacheco, Murillo, las esculturas de Martínez Montañés, de Alonso Cano. Es decir, tenemos no solo en Sevilla, sino en muchos lugares de Andalucía una iconografía maravillosa de la Inmaculada Concepción. Yo voy a aprovechar, si me lo permites, porque me sorprendió mucho. En la localidad de Sagún, eso está en Tierras de León, hay una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora, que la venera muchísimo, a la Santa María, la iglesia de Nuestra Señora Santa María, que con motivo de las edades del hombre, yo soy un fiel seguidor de todas estas exposiciones anuales, y me llevó una gran sorpresa de que esa imagen es de la Roldana. Ajá.
Pues no lo sabía, no lo sabía. Cuando la fui allí, la vi y digo, qué imagen más bonita, qué talla más adecuada, ¿quién la hizo? Y cuando pregunté y vi, digo, anda, mira quién es. Pues fíjate que Luisa Roldana, la menciono en mi novela, sale un poquito así de refilón porque uno de los personajes históricos, porque en la novela transcurre en el momento actual, pero hay saltos en el tiempo para contextualizar un poco, y uno de los personajes históricos es Pedro Roldán, es su padre. La Congregación de la Granada fue una sociedad secreta que existió en Sevilla. Eso que me gustaría dejarlo patente porque históricamente está documentado y está en las instituciones colombinas y en los archivos nuestros que esta sociedad existió y fue perseguida por la Inquisición y a la cual pertenecieron gente de muchísimo renombre en el mundo de las artes sevillanas y en el siglo de oro, como he mencionado antes, Francisco Pacheco, Martínez Montañés, Hernán Ruiz el Joven, el que concluyó el campanario de la Giralda como lo conocemos hoy en día y que también estuvo implicado en las obras de la mezquita en Córdoba. Estamos hablando de gente muy implicada en el mundo del arte y que pertenecieron a esta sociedad secreta espiritual, por así decirlo. ¿De qué va la novela? ¿De qué va la Congregación de la Granada? Pues 4 jóvenes están jugando a un juego, 4 jóvenes en el momento actual. En el momento actual, en la situación actual, siglo XXI. Sí, siglo XXI. 2 chicos y 2 chicas pues están participando en una gincana de Sevilla. Y en una de las pruebas pues se equivocan y en lugar de ir por los derroteros que pretendía el juego... Pero se equivocan de una forma porque interpretan, ¿no? Interpretan mal el texto o hacen una lectura distinta, una ¿no? lectura distinta. Pero bueno, tampoco voy a desvelar mucho No, intentamos. Era un poco dar el matiz sí, de que no es un error, sino que es una interpretación. Hay muchas veces que, en muchas ocasiones, los accidentes no existen, pero vamos a dejarlo en que fue un error y no fueron por donde iba todo el mundo en esa gincana y descubrieron, escondido en una de las obras de arte de estos señores que pertenecieron a la Congregación de la Granada, una pista de dónde podía estar ese secreto por el que la Inquisición estaba tan interesado en la Congregación de la Granada. De obra de arte en obra de arte, de pista en pista, pues intentan desmenuzar qué es eso que escondía esta sociedad secreta que tanto cautivó a artistas de tantos renombre como los que he mencionado antes. Esa gincana, aunque esté en el libro, la has inventado tú, la tuviste que crear, evidentemente. Sí. ¿Qué tiempo te llevó crear esa gincana? Bueno, ahí es donde está la intriga. En esta novela tuvo mucho tiempo. Yo la comencé, yo siempre lo digo, que comencé la documentación 8 años antes de que se editara. Y lo que pasa es que después lo que fue el grueso de la escritura, pues me tomaría unos 4 años, que ayudados, no me gusta decirlo, pero ayudados por ese confinamiento que tuvimos en la pandemia, pues quiera que no, ayudó a que le diera el empujón final. Sí. Bueno, antes, fuera de micrófono, antes de entrar en el estudio, hemos comentado, o me comentabas más bien, de que te gusta pasear por Sevilla. Principalmente porque te vas fijando y aprendiendo, y siempre ves algo nuevo que te encuentras. Sí. ¿Eso es a raíz de la novela o antes de la novela ya tenía...? Antes de la novela. Yo digo que creo que somos una generación que hemos nacido, o hemos crecido, mejor dicho, con los libros de historias y leyendas de Sevilla de José María de Mena en La Mesilla de Noche y de otros muchos autores como Carlos Ros, por ejemplo. Y a mí siempre esas leyendas me han cautivado. Yo me las leía. Ahora, por ejemplo, hay otros libros de Sevilla oculta e insólita, y paseas y vas dándote cuenta de una cantidad de símbolos que hay, porque cada sevillano tiene una Sevilla distinta en su cabeza. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si nos preguntaran cómo creemos que es Sevilla, no daríamos con la misma definición los 700 y pico de habitantes que tenemos en esta ciudad. Cada uno pensamos de una manera distinta, la consideramos de una manera distinta, pensamos en que creo yo que la sevillanía la entendemos de distinta manera, e incluso nos queda mucho por descubrir de Sevilla. Porque cada vez yo invito mucho, no solo digo Sevilla, porque, por ejemplo, en otra de mis novelas hablo mucho de lugares como Écija, Córdoba o Granada. Yo creo que muchas veces lo que pecamos es que cuando paseamos no levantamos lo suficiente la cabeza. Y algunas veces cuando miramos a los edificios que tenemos por encima de lo que es el horizonte visual, descubrimos una ciudad completamente distinta. Te creo y lo comparto.
pero que eso no ocurre solo en Sevilla. Sí, por eso he comentado, porque no quería centrarme solo en Sevilla. Eso ocurre en cualquier ciudad Cualquier del ciudad, mundo. sí, Cualquier luego. ciudad del mundo, el levantar la vista de la acera te hace descubrir otra ciudad muchas veces. Y bueno, no me quiero perder el hilo en esas otras cuestiones. Vamos a seguir con esto. Hay un detalle, sin desvelar nada. ¿Tú cómo consideras más tu novela? ¿Como novela histórica o ciencia ficción? Bueno, la editorial Almuzara, de la cual estoy contentísimo del trabajo que ha hecho y cómo ha tratado tanto la primera como la segunda novela, la calificó de novela histórica, porque en realidad todo el trasfondo histórico es real, está documentado y es real. Los personajes históricos existieron, los lugares que se mencionan. De hecho, al principio de la novela, en una de las páginas, comento que tanto los personajes, los lugares, como las obras de arte, porque se mencionan muchas obras de arte y algunos de ellos con unas peculiaridades en los gestos, en las manos, todo ello es real. Luego, ¿qué es la parte de ficción? La parte de ficción es la de estos jóvenes que van a jugar, por así decirlo, una aventura y un libro de acción completamente distinto a lo que puede transmitirnos lo que es una novela puramente histórica, pero sí que el trasfondo es histórico. Pero yo me encaminaría a decir que tiene partes históricas y tiene su parte de ficción. Uh-huh. Entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Efectivamente. Depende en qué orilla te pongas, tú la eliges. Bueno, está muy bien. Un personaje que lo hemos mencionado, pero no sé, ya nos dirás tú, pero que Martínez Montañés sale que es perseguido por la Inquisición. Sí, bueno, de hecho... ¿Eso es verdad? ¿Es verídico? Sí, ¿Es la parte de la ciencia ficción? Sí, no, es totalmente verídico y de hecho no solo Martínez Montañés, hablamos también de otro personaje de esa misma época, Mateo Vázquez de Leca, canónigo de la catedral, y que muchos miembros de esta congregación de la Granada tuvieron que hacer lo que se llamaba una limpieza de sangre, porque tuvieron que... la Inquisición te culpaba, pero tú tenías que demostrar lo contrario, no valía eso de se es inocente a menos que se demuestre lo contrario, no, era al revés. Eres culpable y ahora tú demuestras tu inocencia. Pero Martínez Montañés no solo tuvo enfrentamientos con la Inquisición por medio, a través de la congregación de la Granada, sino también, eso es Vox Populi, se conoce en Sevilla, estuvo también investigado por asesinato, por un asesinato de su primera mujer. ¿Sabes? Lo que pasa es que no hay datos que lleven a que fue ser culpable, pero también, vamos, eso también es un dato histórico. Interesante también. ¿Sabías que Diego Velázquez era de origen judío? Ah, pues no sabía yo que... Está demostrado ya. Uh-huh. Pues él era, el yerno, se dice, el yerno de Francisco Pacheco. El yerno. Uh-huh. Pues Francisco Pacheco, un personaje, bueno, uno de los principales, porque la verdad que tiene unas obras de arte que yo descubrí a la hora de documentarme, por ejemplo, el libro de arte y pintura, donde va describiendo cómo se tiene que pintar o esculpir cualquier tipo de ángel, virgen de algún tipo, un santo, curiosísimo. Y Francisco Pacheco, de hecho, tenía el taller aquí en la calle del Puerco, se llamaba por entonces, lo comento en mi novela, que ahora es Amor de Dios, creo recordar que cómo se llama ahora, ¿no? En el Hotel Venecia. Hay una placa que dice que ahí es donde estaba el taller. Y Diego Velázquez, pues bueno, antes de irse a Madrid a sus labores ya como pintor del rey, pintor de la corte, pues tuvo también una serie de connotaciones muy curiosas que lo menciono en mi novela a la hora de pintar la Inmaculada. Pero no quiero hacer un spoiler. Porque no. Un desvelo. Vamos a utilizar que tenemos un castellano exquisito. Para no recurrir a los anglicismos, sí. Bueno, vamos con tu segunda novela, ¿no? Los secretos de la Serenísima, los guardianes de San Rocco. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas de ella? También de Editorial Almuzara. Está bien que os lleváis bien entre vosotros. Sí, nos llevamos muy bien. ¿Están contentos con las ventas? Yo creo que sí. ¿Qué nos habla de ella? Esta es 2024, 2 años después. Sí, o sea que ya cuando terminas una, ya tienes la otra. Bueno, incluso cuando ya se está en trabajo de corrección, porque cuando tú terminas, cuando la editorial te aprueba... Yo creo que se dura más corrigiendo que escribiendo. Sí, además es muy peligroso. Antes de hablar de la Serenísima, te voy a contar un detalle, porque yo necesito que alguien me ayude al lado, mi mujer, quien me ayuda.
porque llega un momento en que hay párrafos que yo me los sé de memoria, y por mucho que tú lo leas detenidamente, lees inconscientemente en diagonal, porque y es que pone una D, pero le falta la E y no la ves. Y incluso cuando se publica el libro, te das golpetazos contra la mesa cuando dices, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Si esto ha estado aquí desde el principio y he pasado por aquí 1000 veces. Pero esa faceta de corrección es muy pesada. Y además, tú dices una persona, yo opino, y por experiencia sí te lo digo, de 2. Y si son 3, mejor. Mejor. Porque te puede enriquecer muchísimo más la expresión que tengas al final en el libro, aparte de las propias correcciones, ¿no? Sí. Que todo el mundo piensa que son correcciones ortográficas, no. Son correcciones de todo tipo. De todo. Y la primera novela, pues, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, se quedó en unas 385 páginas. Y el primer borrador llegaba a las 700. Fíjate. El primer borrador, me dijo Rosa, mi editora, dice, vamos, Julio, eres un escritor novel, es tu primera novela, tú no puedes publicar esto. Tú tienes que coger, recortar esto como sea, irte al grano. Y cuando yo me di cuenta de cómo quedaba la novela recortada, claro, es que tú tienes tal arraigo a algunas historias, algunos párrafos que son innecesarios, que te das cuenta que son innecesarios. Y había un periodista de Getafe que me hizo la entrevista que me dijo una curiosidad y dice, yo que estoy acostumbrado a algunas veces el saltarme párrafos, hablando de los secretos de la Serenísima, dice, es imposible saltarme un párrafo. Como me salto un párrafo, me pierdo de la historia. Porque es tan condensada, tan comprimida que... Pero eso es una de las facetas de la corrección y es muy importante. Y la tenemos que llevar a cabo porque es fundamental. Por eso, cada vez que estamos en esa fase, yo ya estoy escribiendo la siguiente. Totalmente de acuerdo contigo y lo entiendo y lo he vivido. Bueno, ¿qué nos cuenta? ¿Por qué se desarrolla en Venecia? Porque yo he pegado un salto, yo no te he dejado hablar y ya me he ido porque ya el tiempo se nos va quedando corto. Porque si hablamos de que estoy enamorado de mi mujer, de mis hijos, de mis padres, y después de Triana y Sevilla, después estaré enamorado de Venecia. Sí, me contaste que había estado este año otra vez, ¿no? En los carnavales. Eres un asiduo visitable. Desde el 19 y evitando el año que nos dejaron fuera por la pandemia en el 21, porque el 20 estuvimos allí. Todos los últimos fines de semana de carnaval, que es el previo al miércoles de ceniza, siempre vamos mi mujer y yo para disfrutar de los carnavales y mezclarnos con los venecianos, que es lo más importante. Pues Los secretos de la Serenísima trata entre Sevilla y Venecia. Trata de dos jóvenes que encuentran una relación entre estas dos ciudades que fueron dos ciudades muy importantes, dos puertos importantísimos, uno en el Adriático con el Mediterráneo que lanzaba las cruzadas, por ejemplo, y otro muy comercial en el tema de las Américas. Dos pueblos que sufrieron una gran peste, dos pueblos que han sufrido unas grandes invasiones francesas y unos grandes expolios, como es aquí el expolio del Mariscal Soult en Sevilla, o por ejemplo allí en Venecia, que incluso intentaron llevarse los mosaicos de la Basílica de San Marcos y se llevaron los caballos de encima. ¿Los caballos de arriba de San Marcos? Los caballos, lo cuento en Los secretos de la Serenísima. No sabía yo que se habían desaparecido. Pues se lo llevaron al Arco del Triunfo de allí de París. Se lo llevaron al arco y después lo trajeron de vuelta unos años posteriores cuando ya se fueron los franceses, pero la verdad que son ciudades muy parecidas. Yo diría que los dos vivieron unos momentos de grandes riquezas y grandes penurias, y si habláramos de ahora mismo de la ciudad del pecado, hablaríamos de Las Vegas, pero si habláramos de ciudad del pecado por entonces, hablaríamos a lo mejor de Venecia y de Sevilla, yo creo. También jóvenes, ¿no? Sí. En este caso transcurre todo en el último fin de semana del carnaval, donde todo es un poco más pomposo, con más decoración, fiestas, máscaras, disfraces, vestidos victorianos, y también jugando con los enigmas para intentar descubrir una serie de objetos que los guardianes de San Rocco es San Roque, de hecho es el patrón o al que nos encomendamos en momentos de epidemia, como la peste, son objetos que eran muy simbólicos en Venecia y que los guardianes de San Rocco lo ocultaron para que no se lo llevaran los franceses. Escondidos con pistas de por medio, pues intentan descubrir dónde se encuentran esos y cuáles son esos objetos que son los secretos de la Serenísima. Ahí va. ¿Algún proyecto nuevo en mente? Pues tengo uno ya completamente escrito, que la editorial ya es consciente de ello, primero tiene que tener un poco de recorrido esta novela que acaba de salir en el pasado octubre, y sí, estoy trabajando en 2 proyectos más que quiero cambiar un poco de estilo y también meterme un poco en la ficción.
una afición un poquito más enrevesada. Bueno, pues Julio, es un placer haberte tenido con nosotros. El placer es mío. Espero que la próxima edición que tenga también cuente con nosotros y nos cuente todo lo que va desarrollando. Pero vamos, si es película, también queremos conocerla. Ojalá. Bueno, pues estas 2 novelas de este escritor que parece joven, pero que no lo es. Digo que no lo es por lo que ha contado, porque esa trayectoria, todo eso tiene detrás un tiempo, no puede ser tan esto. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y comparta ese conocimiento que irán pudiendo reconocer los lectores de tus novelas y que, bueno, disfrutarán tanto como tú escribiéndolas, supongo, ¿no? Sí, eso es lo que espero. Muchísimas gracias a ti, Basilio, por la invitación y muchas gracias a los oyentes. Bueno, ya sin más nos vamos a despedir de nuestros oyentes, agradeciéndoles tu asistencia, su paciencia, y aquí termina un programa de Luces en la Ciudad. Nos despedimos hasta el próximo programa y espero y deseo que les haya gustado y agradecemos a Nur y a nuestra técnico de sonido el que haya hecho esto realidad. Gracias y hasta el próximo programa.